Hola, bienvenidos a los Histotest de HistoChannel. Estos cuestionarios se han diseñado con un doble objetivo en mente. En primer lugar, que el estudiante pueda comprobar su capacidad de reconocimiento de tipos celulares, estructuras, tejidos y órganos. Y por el otro lado, en el caso de que falle alguna de las preguntas, pueda ver por sí mismo en qué ha fallado y así mejorar y completar su proceso de aprendizaje. Los cuestionarios se han diseñado en dos partes. En una primera parte, el estudiante deberá responder una serie de preguntas. Y las preguntas se basan en imágenes al microscopio de alta calidad como la que podéis ver en la pantalla. Bueno, de hecho yo estoy en medio y podéis ver poco, así que mejor me aparto. Bueno, aquí abajo mejor. Cada uno de estos test contiene 10 preguntas o cuestiones que se basan cada una de ellas en una imagen como la que veis en pantalla. En la parte superior está el enunciado, es decir, aquello que nos preguntan. Justo encima de mí tenéis una lista con 4 opciones. Solo una de ellas es verdad, las otras 3 son falsas. Y a la izquierda, al fondo, hay un reloj de cuenta atrás que nos marca el tiempo que nos queda para responder a la pregunta. Como este cuestionario es un nivel avanzado, solamente dispondréis de 20 segundos por cada una de las preguntas. Yo os recomiendo que cojáis un papel y un lápiz y pongáis del 1 al 10 para en cada uno de ellos poner la respuesta adecuada. Porque cuando acabemos con todas estas preguntas, empezaremos con la segunda parte del test, que es que yo responderé cada una de las preguntas de forma razonada para que comprobéis si lo habéis acertado o, en el caso de que lo hayáis fallado, entendáis el por qué hayáis fallado y así podáis aprender de la respuesta equivocada. ¿Preparados? Coged papel y lápiz, que vamos a empezar. Cuestión 1. Cuestión 2. Cuestión 3. Cuestión 4. Cuestión 5. Cuestión 6. Cuestión 7.
Cuestión 8. Cuestión 9. Cuestión 10. Se nos pregunta por un conjunto de células que forman parte de una gran estructura compleja que ocupa casi toda la pantalla. En la estructura problema se localizan diferentes tipos celulares y estructuras. En primer lugar, por debajo del límite de la estructura problema, apreciamos diversas capas de células con núcleos redondos y perfil cúbico, que se conocen en su conjunto como granulosa. La granulosa delimita una cavidad a la cual denominamos antro, y el antro a su vez rodea a un conjunto formado por una gran célula esférica central, que es un ovocito, el cual se encuentra envuelto por 2 o 3 capas de células de características similares a las de la granulosa, que se conoce como corona radiata. Todo esto que acabamos de describir define un folículo ovárico, concretamente un folículo terciario, folículo maduro o también llamado folículo de Graf. Las células por las que se nos preguntan forman una especie de puente celular que conecta a la corona radiata con el resto de la granulosa. Este puente celular se denomina cúmulo o óforo. Se nos dice que los pequeños puntos de color violeta intenso que vemos en la pantalla corresponden a linfocitos, y se nos pregunta cuál es la estructura que forman estos linfocitos. Obviamente el órgano que muestra la imagen es un órgano del sistema linfático. Podemos ver que los linfocitos rodean masas alargadas de tejido conjuntivo, en el interior de algunas de las cuales podemos distinguir vasos sanguíneos. Esta definición es la de vainas periarteriales, las cuales forman parte de la pulpa blanca del bazo. Se nos dice que la muestra se ha teñido con la técnica de la orceína, que sabemos que tiñe de forma selectiva a las fibras elásticas del tejido conjuntivo de un típico color marrón rojizo. Se nos pide que denominemos una capa teñida de este color. Analizando la imagen vemos que esta nos muestra una pared formada por diferentes capas, la cual envuelve una cavidad que hemos pintado de color amarillo. La capa más externa, línea roja, es fina y contiene algunas fibras elásticas teñidas de color marrón rojizo, aunque lo que predominan en estas capas son fibras teñidas de color azul verdoso que corresponden a fibras colágenas. La capa media es la más gruesa y es fundamentalmente celular, con pocas fibras pero numerosos vasos sanguíneos. En ella distinguimos núcleos de las mismas características, aunque unos de perfil ovalado y otros de perfil circular, lo cual se puede corresponder al mismo tipo celular, pero que se organiza en diferentes paquetes orientados en diferentes direcciones. Y por último, la capa problema, la cual también es fina y es la más interna. Delimita la cavidad y contiene numerosas fibras elásticas. Esta organización en 3 capas corresponde, sin duda, a la pared de una estructura vascular. Si se tratase de un vaso sanguíneo, una vena o una arteria, las células de la capa media deberían estar todas orientadas paralelas a la luz del vaso en forma concéntrica, lo cual no podemos ver en la imagen. Esto nos indica que esta imagen ha debido tomarse del corazón, por lo tanto ha de ser o pared auricular o pared ventricular.
Como la capa problema es la más interna, ha de ser el endocardio. Y además podemos decir que se trata del endocardio auricular, ya que en la aurícula esta capa contiene gran cantidad de fibras elásticas, las cuales están casi ausentes en el endocardio del ventrículo. La pregunta se refiere a una estructura alargada que forma parte de un conjunto mayor. El aspecto general de la imagen indica que el órgano en cuestión está formado por una gran cavidad central, delimitado por una pared compleja, formada por estructuras de morfología diversa. Sería razonable con todo esto pensar que lo que estamos viendo es una porción de la parte anterior del globo ocular. De hecho, podemos reconocer la estructura altamente irregular de la córnea. Y a continuación con esta podemos distinguir la esclerótica, ambas forman la túnica fibrosa. Por debajo de la esclerótica encontramos la túnica vascular, de la que forma parte el cuerpo ciliar que se reconoce fácilmente en la imagen, sobre todo por su estructura ramificada. Una vez localizadas todos estos componentes oculares, resulta obvio pensar que la estructura problema puede tratarse del iris. En esta quinta cuestión, se nos pide el nombre de la capa delimitada por líneas. Podemos ver que la capa problema forma parte de una estructura cerrada. Un análisis más detallado de la imagen nos muestra que la estructura está delimitada por 4 capas concéntricas que envuelven un tejido conjuntivo laxo. La capa por la que se nos pregunta es la más externa de esta estructura y está formada por células epiteliales cilíndricas, al igual que la capa más interna, mientras que las 2 capas intermedias no contienen células y parecen ser de naturaleza mineral. También se aprecia que toda la estructura está rodeada de tejido conjuntivo. Con esta descripción debemos concluir que la imagen nos muestra un diente en formación que aún no ha emergido. El tejido conectivo central correspondería a la pulpa dental. La más interna de las capas correspondería con los odontoblastos. Por encima de ellos veríamos una doble capa clara que correspondería a la dentina. La predentina sería la capa casi blanca adyacente a los odontoblastos, mientras que la dentina propiamente dicha sería la que se tiñe un poquito más rosa por encima de ella. Por encima de la dentina encontraríamos el esmalte, que se tiñe de un color rosa intenso. Y rodeada al esmalte se encuentra la capa problema, que sin duda se trata de los ameloblastos, que son las células encargadas de formar el esmalte durante la odontogénesis. En esta cuestión se nos inquiere sobre un tipo celular. El análisis de la imagen nos muestra 2 estructuras delimitadas por una capa de células de morfología mioide. Estas estructuras son de tipo tubular y en su pared vemos varias capas de células de morfologías diversas, entre las que se encuentran muchas células en división. Se pueden ver los grumos que corresponden a los cromosomas. Todas estas características definen a los tubos seminíferos del testículo. Entre los tubos seminíferos del testículo se encuentra el tejido intersticial, y es en el tejido intersticial donde se encuentran estas grandes células de núcleo redondo que, dada su morfología y que el resto de tipos celulares de tipos celulares de la lista se localizan en el interior del tubo seminífero, hemos de concluir que se trata de células de Leydig. En esta imagen de un corte semifino teñido con azul de toluidina se nos pregunta también acerca de un tipo celular. Las células se encuentran en el interior de una estructura delimitada por un epitelio plano simple, que se conoce como cápsula de Bowman. En el interior de la estructura se aprecian gran cantidad de capilares que forman un ovillo conocido como glomérulo de Malpighi. Las células por las que se nos preguntan se localizan adyacentes y rodean a estos capilares. Todo esto indica que se trata de podocitos. En esta octava cuestión, la imagen se ha obtenido con un microscopio electrónico de transmisión y se nos pregunta por un tipo celular. Lo más significativo de esta imagen es la estructura que hemos pintado de color rojo y que rodea una porción celular que contiene infinidad de microfilamentos cortados transversalmente. Estas porciones celulares obviamente son axones y consecuentemente la estructura que los rodea son vainas de mielina. Las células problema están asociadas a las vainas de mielina, por lo que es razonable pensar que son las células formadoras de esa mielina.
En tal caso, solamente se puede tratar de dos tipos celulares. Si estamos en el sistema nervioso central, serían células de oligodendroglía. Si estamos en el sistema nervioso periférico, se trataría de células de Schwann. Las células de oligodendroglía forman porciones de mielina de diversos axones, por lo que en una imagen al microscopio electrónico de transmisión veríamos cada una de estas células envueltas por varios axones mielinizados. Mientras que lo que vemos en esta imagen es que cada una de estas células está asociada a una única vaina de mielina, lo cual es propio de las células de Schwann. En esta imagen se nos pregunta por una capa de tejido conjuntivo. Se aprecian unas proyecciones digitiformes que se conocen como vellosidades. El tejido que delimita estas vellosidades es un epitelio cilíndrico simple. El tejido por el que se nos pregunta se localiza justo debajo de este epitelio cilíndrico simple de revestimiento y conjuntamente con este forma la capa conocida como mucosa. El tejido conjuntivo de una mucosa recibe el nombre de lámina propia. En esta última imagen se nos pregunta por una estructura de perfil ovalado formado por capas de naturaleza diferente. Distinguimos una envuelta externa, de color verde, y una porción central, de color azul. Además, próximo a la estructura se encuentra un conjunto glandular de tipo tubular. Todo esto nos indica que se trata de un corte de piel, pero cortado sagitalmente, no transversalmente como suele ser habitual, por lo que debemos concluir que la estructura problema se trata de un folículo piloso que se ha cortado sagitalmente. Espero que este cuestionario os haya gustado y os haya resultado útil, pero sobre todo lo que espero es que os haya ayudado a aprender. Si así ha sido, por favor, clicad el me gusta y suscribiros al canal. Y no os perdáis, hay muchos más cuestionarios como este. Nos vemos.